Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Segunda de Corintios. Y en esta ocasión vamos a irnos al capítulo 8. Vamos a leer como referencia de los versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios. Y pone la siguiente lámina. Ahí están los versículos, por favor. Vamos a empezar con los primeros 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Señor Dios Todopoderoso, clamamos delante de ti esta tarde, pedimos que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, mi Dios. Te pedimos que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor, y dé fruto al 100 por 1 en nuestras vidas, Señor, la vida de nuestros hermanos, en la vida de las personas que verán este video, mi Señor. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, también a nuestro intelecto, Señor, para poder digerir y entender esa gracia de la que vamos a hablar ahora, Señor, sobre la voluntad que debe ser nuestra al ofrendar y al dar para ti, Señor, del fruto de nuestro trabajo. Te pido que nos des madurez, Señor, para entender, estudiar, apreciar esta lección, Señor, porque vamos a tocar un tema delicado que es el dinero, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, pues continuando con los contextos del estudio sobre Corintios. Ya hemos estudiado bastante y ya sabemos que el libro de Corintios en realidad son varias secciones, son varias cartas que fueron enviadas por Pablo a la ciudad de Corinto. Y en esta ocasión estamos estudiando una de las cartas finales. Se enviaron alrededor de 6 cartas y esta fue una de las, no estoy muy seguro si fue la carta, la nombrada como E o la carta sexta, en donde la semana pasada estábamos estudiando un tema y de repente Pablo hace una transición muy abrupta, ¿no? Ahora va a empezar a hablar sobre la ofrenda. Y en versículos anteriores está hablando sobre otro tema y de repente, pum, nos cambia la pichada y nos va a hablar ahora sobre las ofrendas. Ahora, un poquito sobre el contexto de lo que vamos a hablar. Pablo, hermanos, por primera vez en todos sus libros del Nuevo Testamento va a tocar por primera vez el tema de la pobreza. Pablo, dentro de todo su conocimiento, de todas las habilidades que el Señor le había dado como mensajero, como apóstol, nunca había predicado sobre la pobreza. Eso es algo que vamos a resaltar aquí. Por primera vez Pablo en su ministerio empieza a hablar de los pobres en este capítulo. Esa teología él no la había utilizado. Él nunca había hablado sobre la pobreza, sobre el dar para atender esta necesidad como si fuera una teología, como si fuera una ordenanza bíblica, que así es como lo va a ver de aquí en adelante. Este tema de atención a los pobres, los apóstoles de Jesucristo lo tenían muy presente. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesús fue muy enfocado a atender a los pobres. El ministerio de Jesucristo fue atender a los pobres. La audiencia de nuestro Señor no era atender a los ricos. En el corazón de nuestro Señor estaba atender a los pobres, porque él sabía la gran necesidad que había de atención y la esperanza que necesitaban para tener fe, paz en un futuro venidero con nuestro Señor. Así que los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos ellos traían la doctrina de Jesucristo. Así es que los apóstoles, hermanos, sí hablaban de la necesidad de apoyar a los pobres como una doctrina. Pablo no lo traía. Ahora, en Jerusalén se predicaba mucho sobre esta doctrina, sobre el apoyo a los pobres. Y eso es porque los apóstoles, hermanos, se quedaron en Jerusalén. Recordemos que el hermano de Jesús se quedó como supervisor de las iglesias de Jerusalén, ¿no? Y en su carta
Santiago habla sobre la teología de Jerusalén. Es decir, dentro de los temas que absorbe Santiago, habla sobre que yo te voy a mostrar mi fe, pero con mis obras. Y dentro de esas obras se incluía el apoyo a los pobres, el tener misericordia a los pobres. Bueno, así que las cartas de Pablo no hablaban de pobreza, no hablaban de apoyar a los necesitados. Esta era, en cierta manera, una carencia teológica que Pablo tenía. No tenía esa instrucción. Bueno, ¿dónde se origina todo esto de que Pablo empezara a incluir dentro de su doctrina o dentro de su predicación la necesidad de apoyar a los pobres, hermano? Bueno, pues todo remonta al primer concilio de la iglesia. Si nos vamos al capítulo 15 de Hechos, la Biblia nos narra que por primera vez se reúne la iglesia, o los líderes más bien, ¿no?, de la iglesia de ese tiempo, de la iglesia primitiva, para discutir un tema particular, que era el tema de la circuncisión, el tema de la ley. Se estaban convirtiendo mucha gente no judía, gentiles, estaban aceptando al Señor, y había una gran confusión si sobre los gentiles se deberían someter a la ley, porque sabemos que la ley mosaica era exclusiva para el pueblo de Israel. Y si había extranjeros que se querían incluir a esta fe, se tenían que someter a esta ley. Así que se estaban convirtiendo los gentiles de Grecia, de lo que hoy conocemos como Turquía, de Roma, de todas las ciudades fuera de Jerusalén, ciudades paganas, no israelíes, no judías, y estaban aceptando la fe en el Señor. Así es que empezó a haber una gran confusión. ¿Qué hacemos con todos ellos? La Biblia nos narra que Juan empezó a tener reuniones con ellos y que comía con ellos, o sea, con los no circuncidados. Pero de repente, nuestro hermano, cuando venía la gente farisea de Jerusalén, se escondía y negaba que tenía comunión con ellos porque le daba vergüenza, ¿no? De alguna manera Juan tenía una especie de confusión porque no entendía cómo conjugar con eso, cómo jugar con eso, con los circuncidados y con los no circuncidados. Mientras Pablo tenía perfectamente muy claro el escenario que el Señor le había dado, ¿no? Tu ministerio es con los gentiles, a los gentiles no se les va a someter a la ley, por lo tanto no se tienen que circuncidar, pero sí tienen que guardar mis mandamientos. Ese fue el tema central en ese concilio en Jerusalén, hermanos, en el capítulo 15 de Hechos. Ahora, Pablo nos habla en Gálatas, y vámonos allá adelantito de Corintios, a Gálatas capítulo 2, y nos menciona un poquito, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, nos habla un poquito de qué pasó en ese concilio. Dice el capítulo 2, versículo 1 de Gálatas: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, dice, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Hagamos una pausa. Dice aquí que se anticipó, y si lo citaron, por ejemplo, el 30 de septiembre, llegó el 20, ¿no? Porque quería tener una reunión privada con las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, o la gente que tenía más reputación, que pues evidentemente eran Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que expuso en privado la doctrina que él traía de atención al pueblo no judío, a los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Es decir, que los gentiles tenían que circuncidarse, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación, o sea, los líderes de la iglesia, de ser algo, o lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, después de haber discutido con Pablo su doctrina sobre la gracia, los apóstoles dijeron: estás en lo correcto. No hay nada que observarte, no tenemos que decirte que cambies lo que estás predicando, no es a lo que se refiere aquí.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para los gentiles, con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, le dieron la mano derecha y le dijeron, adelante Pablo, continúa con el ministerio que el Señor te ha dado. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. A partir de ese momento, hermanos, Pablo incluye la doctrina de atender a los pobres, porque él no lo estaba haciendo, y eso fue después del concilio. El concilio tuvo que haber sucedido, hermanos, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Y esto es porque si nosotros nos vamos un poquito más atrás en la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 34, nos confirma que no había pobres, hermano. Dice la Biblia que todas las cosas las tenían en común. Hechos capítulo 4, versículos 34, dice que todo lo tenían en común y que no había necesidad. Eso fue antes del concilio, por supuesto, ¿no? A ver, entonces, como que ya no cuadra eso, ¿no? O sea, en Jerusalén no hay pobres, no hay necesidad, y a Pablo le están diciendo, pide ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero, de acuerdo a hechos históricos, hermanos, y vamos a comprobarlo, vámonos a Hechos capítulo 8. La iglesia sufrió una gran persecución cuando se empezó a establecer la iglesia primitiva. Vámonos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, había como una comisión especial por parte de los fariseos para que todos los que eran cristianos tenían autorización del gobierno, hermanos, para meterse a tu casa y sacarte de las greñas, arrastrándote, y perdías tus propiedades, lo que tenías, tus animales, tus cosechas, lo perdías todo porque estabas creyendo en Jesucristo. Esa es la persecución que estaba sufriendo la iglesia primitiva con Saulo, hermanos, con Pablo, ¿no? Bueno, esa es una, la iglesia estaba empezando a empobrecer por esta persecución. Después adelantito, en el capítulo 11 de Hechos, versículo 28, capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 28, nos dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y los historiadores, hermanos, dicen que esta gran hambre en esa zona del mundo ocurrió entre los años 45 y 46. Bueno, entonces había una gran persecución y de repente el Señor manda una gran hambruna. Entonces, los pueblos de Jerusalén, los alrededores de Jerusalén y otras ciudades cercanas empezaron a tener una pobreza extrema, hermano. Entonces, de ahí nace la necesidad de apoyar a los pobres, sobre todo de Jerusalén, que eran quienes estaban sufriendo la principal persecución, hermanos. Así que Pablo, dentro de ese contexto que lo entendía perfectamente, empieza a arropar este tema todavía no como algo teológico, no como una enseñanza teológica, sino que él lo ve como una expresión de amor hacia la iglesia de Jesucristo, hacia la iglesia de los santos. Así que él entiende perfectamente este tema y lo empieza a poner por obra, hermanos, a partir de Corintios. Nosotros sabemos que Pablo ya pedía ofrendas porque en el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia de Filipo mantenía su ministerio, solo que él no decía, abiertamente no decía, la iglesia de ministerio lo apoyaba y bastante bien. Incluso él llegó a decir que no a otras iglesias que no la apoyaran porque ya tiene un sustento de una iglesia. Y esto no lo mencionaba tan abiertamente. Ahora, ¿por qué Pablo, hermanos, promovía la ofrenda de las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén, si había tantos pobres en todas partes del mundo conocido en ese tiempo, no nada más en Jerusalén? ¿Por qué específicamente pidió apoyo para Jerusalén? Nosotros vamos a estudiar en 2 Corintios 8 cómo el apoyo o lo que se va a solicitar es para las iglesias, para los pobres de Jerusalén.
Bueno, aquí también entra dentro del contexto. Recordemos que Pablo, hermanos, estaba siendo muy perseguido y muy criticado por los fariseos de la ley. A él estaban observando que él no era judío, porque no observaba la ley. Él estaba predicando el evangelio de la gracia a los gentiles, por lo tanto, de alguna manera él se estaba separando, digamos, de los círculos íntimos del judaísmo en Jerusalén. Recordemos la escena, hermanos, cuando se le pide a Pablo que regrese y que entre al proceso de los nazareos, que se tenía que cortar el pelo y pasar por todo un proceso completamente judaico. Y eso era para que los celosos de la ley vieran que Pablo era un verdadero judío. No era necesario, pues, pero él se sometió para que los criticantes de su ministerio en Jerusalén tuvieran la certeza de que él era un verdadero judío, a pesar de que estuviera predicándole a los gentiles. Ahora, nosotros sabemos que Pablo no obedecía la ley. Él no guardaba los sábados. Era judío, pero estaba aplicando la gracia del Señor y él entendía perfectamente cuál era su rol en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, ese era un punto. El otro punto era que en la iglesia de Jerusalén, hermanos, no perdamos el enfoque que eran los de la ley. Mucha gente, había mucho judaizante que se convirtió a la gracia, pero tenían problemas en dejar las actividades de la ley. Por lo tanto, no aceptaban que otras personas tuvieran lo mismo que ellos, la misma gracia, sin hacer lo que la ley decía. Entonces tenían ese celo, tenían, no sé, tal vez ese coraje, como queramos verlo, ¿no? Así que Pablo, él vio esta oportunidad como si fuera un hecho conciliador entre las iglesias gentiles y las iglesias judaizantes. Él dijo, vamos a hacer que a los que tanto critican les manden una ofrenda de amor a los criticadores. Y con eso vamos a limar asperezas, ¿no? En cierta manera, los comentaristas hablan sobre esto y mencionan que esas fueron las dos razones por las que Pablo les pidió ofrendas para dársela a los santos de Jerusalén. Ahora sí, vamos a entrar en materia después de este contexto. Vamos al versículo 1, hermanos, del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nos pone la siguiente imagen, Juan, por favor. Aquí nos habla sobre la gracia de Dios a las iglesias de Macedonia. ¿Qué era Macedonia, hermanos, en aquellos tiempos, en los tiempos de la iglesia primitiva? Vamos a ubicar a Grecia dentro de ese mapa, ¿no? Grecia tenía alrededor de cinco estados o 5 provincias, ¿no? Y una de las provincias más importantes era la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya. La provincia de Macedonia estaba compuesta principalmente por las ciudades de Filipo, Tesalónica y Berea. Eran las principales ciudades, ¿no? Es como si dijéramos Baja California, Tijuana, Mexicali y Tecate, por ejemplo, ¿no? Mientras que Acaya estaba compuesta principalmente por Corinto. Pero la iglesia de Macedonia, hermanos, que estaba al norte de Grecia, estaba pasando por una gran necesidad, porque ellos, recordemos que Macedonia era el reino de Alejandro Magno. Todos recordamos la historia de ese gran conquistador, ¿no? El gran imperio macedonio de Grecia, de Alejandro Magno, el conquistador que conquistó a todo el mundo conocido de aquel tiempo, era muy rico. Cuando su imperio empezó a decaer y los romanos empezaron a dominar toda esa zona, pues evidentemente se fueron sobre la riqueza del imperio macedonio. Así que los romanos saquearon el imperio macedonio, que eran las ciudades de Tesalónica, Filipos y Berea. Así que los hermanos pues no tenían mucho que ofrecer, no tenían tantos ganados, no tenían oro, plata almacenados en sus casas, no tenían riquezas, eran muy pobres, hermano. Comentan los conocedores de la Biblia que vivían en pobreza extrema. Mientras que en Acaya, en Corinto, pasaba lo contrario. Corinto era una ciudad muy rica y eso era porque tenía 2 puertos. Y en aquel entonces pasaba algo muy similar a lo del canal de Panamá, ¿no? Llegaban por un lado los barcos comerciantes romanos, pasaban por ese estrecho, cobraban un impuesto, se iban al otro estrecho y se ahorraban toda la vuelta a la península griega. Entonces Corinto era una ciudad que tenía bastante recurso. Así que Pablo resalta aquí, hermanos, os hacemos saber, dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, queremos que se enteren, dice,
Queremos que todos sepan cómo Dios ha obrado en el corazón de las iglesias de Macedonia, que ellos siendo o teniendo tantas limitaciones, abrieron el corazón para dar como nadie, ¿no? Eh, Curiosamente, hermanos, también Pablo, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, Pablo nos habla o nos pone alguna otra iglesia de ejemplo en razón de ser tan buenos para ofrendar o en una gracia muy abierta para ofrendar como la iglesia de Macedonia. Es la única iglesia o la única ciudad que Pablo reconoce en el evangelio que él predicó como una iglesia muy abierta para dar, hermano, viviendo bajo esas condiciones. El versículo 2 nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Bueno, entonces nosotros decíamos que los macedonios vivían en una pobreza extrema, tenían persecución. De esa persecución se habla en Filipenses. Y nosotros conocemos que en las epístolas de Pablo están respaldadas por lo que dice el libro de Hechos. Dentro de sus viajes misioneros que se registraron en el libro de Hechos, hacen referencia a las epístolas de Pablo. Y vámonos rapidito al libro de Hechos, capítulo 17, para tener un poquito de contexto sobre esto. Hechos 17. Y veamos qué estaba pasando en Tesalónica y en Filipenses. Hechos capítulo 17. Esto para comprobar lo que estamos leyendo en el versículo 2 del capítulo 8. Pasando por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Es decir, solo estuvo 3 semanas ahí, ¿no? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Vámonos al versículo 8 del mismo 17, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenían la fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Es decir, Pablo estuvo en la cárcel. Y había mucha gente que no quería que hubiera convertidos porque no les convenía por el comercio o por la adoración o por las ganancias que dejaban los falsos ídolos al gobierno. Y no les convenía que una nueva doctrina impidiera todo eso. Así que Pablo solo duró 3 semanas y tuvo que huir porque había persecución, su vida estaba en peligro. Tuvo que huir de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 3, Pablo, preocupado por estos hechos que había pasado en Tesalónica, nos menciona que después de estos eventos dice que mandó a Timoteo a que fuera a investigar a ver qué había pasado pues con los hermanos, porque él solo estuvo 3 semanas, dice la Biblia, ¿no? 3 días de reposo, ¿no? Tuvo solo 3 semanas predicando, pero como Pablo fundó la iglesia cristiana de Tesalónica, pues estaba preocupado qué habrá pasado con los hermanos, ¿no? Y la carta de Tesalonicenses, hermanos, se caracteriza por hablar sobre el sufrimiento cristiano, es decir, sobre las persecuciones que nosotros vamos a tener como cristianos por dejar el mundo, por tener las antiguas tradiciones y por cambiarlas por la gracia de Dios, ¿no? Así que Pablo, preocupado por eso, manda a Timoteo a investigar a ver qué pasó. Pero dice, en lugar que me golpeen a mí, que lo golpeen a él, dice, pues va, manda a Timoteo y regresa con buenas nuevas. Le dice, Pablo, los hermanos están bien fundados, la fe está bien fortalecida con ellos. Algo similar, igual, hermanos, pues pasaba también en Filipos, solo que en Filipos Pablo y Silas habían sido apresados y habían sido también azotados, ¿no? Bueno, entonces tenían una gran tribulación, pero ellos dieron con gran generosidad, hermanos, los hermanos de la iglesia de Macedonia, Tesalónica, Filipos y Berea. A pesar de que ellos, toda esa zona, sufrió una gran tribulación y una pobreza extrema, de alguna manera ellos entendían la abundancia, ellos entendían, hermanos, la gracia del poder dar. Imaginémonos que nos vamos a una colonia muy pobre de Mexicali, hermano, ¿no? Fundamos una iglesia y de repente los hermanos de ahí quieren dar o aportar para que la iglesia central de esa denominación
y sea atendida con sus ofrendas, ¿no? Pues parece algo ilógico, ¿no? Pero más sin embargo es algo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los hermanos de Macedonia para de alguna manera obrar con ellos, ayudarlos, bendecirlos. Y nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿cómo tenían una pobreza extrema? ¿Cómo podrían despojarse de lo que no tenían? Porque es lo que nos dice Pablo, dice que dieron hasta lo que no tenían. Dice, una profunda pobreza, me imagino una pobreza extrema, hermano. Que a lo mejor si no pescaban no comían, ¿no? Si no salían a cazar un animalito, pues no comían tal vez, ¿no? Pero aquí la Biblia nos dice que dieron gracias a la abundancia de su gozo, hermano. Es decir, la iglesia era muy pobre, tenían muchas limitaciones, pero tenían un gozo que no podían con él, hermano. Nos dice la Biblia en Nehemías capítulo 8, versículo 10, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, por eso, hermanos, los hermanos de Tesalónica, de Filipo y de Berea eran tan generosos para dar, tenían un gozo muy grande que los ayudó a salir adelante con esa persecución, hermanos. El versículo 3 dice, pues doy testimonio, nos regresamos al capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, hermano. O sea, que daban hasta lo que no tenían, ¿no? Me imagino, ¿no? No les pagaban la semana y ya la estaban donando para la iglesia, ¿no? La que viene, ¿no? Conforme a sus fuerzas. ¿Qué viene a nuestra mente con esto? Bueno, pues que yo doy de lo que yo tengo ahorita físicamente, ¿no? Si yo me comprometo a dar una ofrenda por algo, por lo que sea, yo sé lo que traigo de dinero, pues yo voy a dar lo que yo traigo, pues ¿cómo voy a dar lo que no tengo, no? Eso es conforme a sus fuerzas, pero más adelante dice, aún más allá de sus fuerzas. O sea, dieron una proporción más de lo que podían dar y lo que nosotros conoceríamos como un sacrificio, ¿no? Se sacrificaron para dar lo que no tenían, pero lo daban con agrado, o sea, era una ofrenda voluntaria. No estaban obligados, no había nadie que les estaba diciendo, haz pacto con el Señor y se va a multiplicar tu ganado, vas a tener al 100 por 1. No había eso, hermano. Los hermanos apenas estaban aprendiendo, eran nuevitos en la fe y apenas estaban descubriendo todo eso. Se me viene a la mente, hermanos, la actitud de la viuda pobre que nos narra Marcos y que nos narra Lucas. Conocemos la historia donde a la hora de ofrendar, nosotros sabemos que las mujeres no podían entrar a la zona del templo, pero había un lugar especial en donde sí podían entrar las mujeres a ofrendar. Y Jesús estaba sentado observando a la gente que daba el dinero. Y la Biblia no nos da muchos detalles, pero nosotros podemos imaginarnos que había como un recipiente a donde caía el depósito de la ofrenda. Dice la Biblia que había un rico y llegó y depositó las monedas, pero lo hizo de tal forma que la gente lo viera. Tal vez sacó su taleguita, la abrió y empezaron a caer las moneditas doradas, ¿no? Las monedas de plata o de oro, ¿no? Y todo el mundo se vio. Esta persona lo hizo con la intención de que la gente lo viera. No lo hizo con la intención de agradar a Dios. Él dijo, quiero que vean que yo soy rico y doy lo que tengo, ¿no? Y Jesús estaba observando. De repente se levanta la hermanita más pobre de la iglesia y dice la Biblia que da 2 blancas. Y algunos dicen que ese equivalente era a un cuarto de un centavo, ¿no? Que era con lo que vivían en aquel tiempo para su sustento diario. Y la hermana dio todo lo que tenía para comer ese día. Simplemente confió en Dios. Esperemos que no haya escuchado a algún predicador de la, de la prosperidad, ¿no, hermano? Porque la hermana se deshizo de hasta lo que no tenía, ¿no? Y el Señor lo vio. Aquí lo que me llama la atención, hermanos, es que el Señor se fija no en la cantidad que ofrendamos, la cantidad que damos, sino se fija la intención con la que damos Él. Él no se va a fijar que cuántos miles de pesos damos y todo eso. Él se va a fijar la intención del corazón con que lo damos. Esto es, si yo me preparé con anticipación para ofrendar eso, si yo estoy dando algo proporcional, si yo estoy siendo justo con Dios por lo que Él me está dando, ese tipo de cosas son las que Dios observa, hermanos, cuando damos ofrenda, ¿verdad? Él se fija en la actitud del corazón, no la cantidad. Él comprende perfectamente nuestra necesidad como humanos. Yo recuerdo cuando empezamos a ir a la iglesia que nos empezaron a enseñar sobre el diezmo y sobre la ofrenda. El 10%, y ya después yo decía, no bueno, esa era la mentalidad que teníamos, ¿no? Era lo que se nos enseñaba en aquel tiempo.
que teníamos que dar el diezmo, el 10%, pero ahorita a nosotros nos queda perfectamente claro que no es el 10%, es lo que tú propongas en tu corazón, ¿no? Y decíamos nosotros el 10%, si no Dios nos va a maldecir, ¿no? Como decía Malaquías 3, ¿no? Se va a venir toda la maldad sobre nosotros, las maldiciones de Dios sobre nosotros. Y pues tú estabas entre lo bueno y lo malo, decir, si no lo hago va a pasar esto, pero si lo hago, pues ya no me va a alcanzar para el camión, no me va a alcanzar para comprar esto ni esto. Bueno, teníamos esa mentalidad carnal porque estábamos creciendo apenas en la fe, ¿no? Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta, hermanos, que Dios no se queda con nada. Y al final lo que el Señor ve, pues es la actitud del corazón, no tanto eso, no tanto lo que damos. Él no nos va a reclamar eso. Él no se va, Él no nos va a quitar el pan de la boca si yo por alguna razón no ofrendé hoy o no di lo que correspondía, ¿no? Él conoce nuestra actitud y Él nos va a sacar adelante, ¿no? Sin embargo, eso es algo que nosotros como cristianos debemos tener muy arraigados o muy presente en nuestro corazón. Conocido artistas cristianos, hermano, le preguntaron, ¿por qué venden sus discos, hermano? ¿Por qué no lo regalan si la palabra de Dios viene por gracia y lo que ustedes cantan es el mismo evangelio, ustedes están lucrando y están ganando de ahí? Y dice este cantante, bueno, dice, si la iglesia cumpliera lo que dice la Biblia, que es sostener a sus ministros, no hubiera necesidad por cobrar, diciendo él en su mentalidad, ¿no? Carnal también, en cobrar conciertos, en vender nuestros CDs, en vender nuestra música, en vender no sé, nuestra literatura, ¿no? Si la iglesia cumpliera con ese papel que tiene de responsabilidad delante de Dios, de cumplir con sus ofrendas o con el sustento para el ministerio, no hubiera necesidad de esto. Pregunta, hermanos, ¿quién de los dos tiene razón? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, la iglesia tiene que sostener a sus ministros, tiene que sostener la iglesia, las necesidades que hay en el templo, hermano. Nuestras ofrendas sostienen el evento, el local donde estamos aquí. Nuestras ofrendas, hermanos, sostienen el que estemos sentados cómodos, lo a gusto que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. La expansión del evangelio es esto. La realidad, hermanos, es que la expansión del evangelio cuesta dinero. La salvación de las almas cuesta dinero. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Ahora la otra persona, pues en su mentalidad carnal, pues que pues que estará enseñando en su iglesia para que la gente no dé. Ya me imagino cada domingo están pidiendo dinero, ¿no? Hay como antes, hermanos, por allá en los años 2000, en aquellos tiempos finales de los 90, comúnmente las iglesias de México estaban siendo bombardeadas por visitantes de Estados Unidos, ¿no? Y todos traían la misma línea. Al final, después de un buen mensaje, siempre pedían dinero. Esa era la métrica de ellos y hablar sobre la prosperidad, ¿no? Y en aquellos años, pues Estados Unidos estaba teniendo una economía muy fuerte, pues y los hermanos, pues lógicamente querían una mejor casa, querían un mejor carro, querían vivir más cómodos. Y siempre nosotros que escuchamos los sermones, pues al final nos veíamos, va a pedir dinero, va a pedir dinero. Y efectivamente pedían dinero, hermano. Y bueno, de repente le pasó algo malo a la iglesia, hermanos, que se empezaron malamente a enfocar por esa línea de la prosperidad y empezaron a abandonar lo primordial que era la gracia de Dios. Si yo quiero ser bendecido, pues tengo que trabajar y tengo que pedirle a Dios sabiduría para hacer riqueza. La Biblia dice que el Señor a mí me da habilidad para hacer riqueza. Si yo quiero ser emprendedor, pues me pongo en las manos de Dios. Señor, quiero poner un negocio. Dame sabiduría para vender estos artículos, para vender por internet, qué sé yo. Si yo tengo un trabajo de tiempo completo, bueno, dame sabiduría para ascender en mi trabajo, para hacer bien las cosas, para que me paguen bien. Hay muchas maneras de ponerse en las manos de Dios y ver cómo Dios obra a través de eso, hermano, no simplemente estando creyendo que voy a convencer a Dios con un pacto o con una primicia o porque voy a dar el 20% de diezmo, de ofrenda, para que Dios me vea y haga algo. Las cosas no funcionan así, hermano. Y eso no se enseñaba en esos tiempos, hermanos. Ahorita estamos aprendiendo porque gracias a la tecnología, los buenos maestros están abriendo esta enseñanza, esta teología, y nosotros estamos aprendiendo. Si no, ya estuviéramos todos asustados dando y dando, ¿no? Otra vez. Ahora, ¿qué tan importante, hermanos, o qué tan valioso es para Dios, o cómo verá Dios la riqueza que hay en el templo? Me refiero a las ofrendas que damos.
Nosotros vemos esa cajita sencilla, de repente pues echamos nuestros sobrecitos, pero ese acto de lo que hay allá adentro, ¿qué tan valioso es para Dios? Esa riqueza que está allá adentro, hermano. ¿Qué tan valioso podría ser para Dios eso que está ahí? Quiero platicarles una historia, hermanos, que pasó alrededor de 100 años antes de Cristo. Eso es entre el libro de, en el espacio de silencio que mencionamos, que sabemos históricamente que hubo entre la transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un libro, hermanos, que es apócrifo en el sentido de que no lo aceptamos nosotros como libro teológico, sino que es un libro histórico. Me refiero a Primera y Segunda de Macabeos. Ese libro está incluido en la versión de Dios habla hoy. Y ahí tocan, dentro de los temas que hablan de la rebelión de los macabeos o de la revolución que tuvieron ellos, tocan un tema muy interesante en donde en el templo había mucho dinero, hermanos, había mucho oro y había mucha plata. Y eso llegó a los oídos del rey que estaba sometiendo a Jerusalén en aquellos tiempos. Les voy a leer un extracto, hermanos. Ojalá lo puedan buscar en internet. Segunda de Macabeos, capítulo 3, para que veamos qué tan valioso es lo que hay ahí para Dios. Dice, segunda de Macabeos, capítulo 3, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, versículo 10, dice, el sumo sacerdote le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos. Es decir, vino el tesorero del gobernador o del rey y quería saber qué tanto dinero había para llevárselo, porque se enteraron que había mucho dinero en la casa de Dios. Y el sacerdote le dijo, eso es para atender la necesidad de la viuda y de los huérfanos. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13,200 kilos de plata y 6,600 kilos de oro, y que de ningún modo se podía cometer una injusticia con los que habían confiado en la santidad del lugar y en el carácter sagrado e inviolable de aquel templo venerado por todo el mundo. Ese era el concepto que tenía el sacerdote sobre lo que había ahí. Era inviolable porque era de Dios. Ese tesoro era de Dios. Pero Heliodoro, o sea, la persona que había designado el rey, en virtud de las órdenes que había recibido, insistía que el dinero debía ser entregado al tesoro real. Él venía terco a llevárselo. Así que tanto el sacerdote como la congregación, hermanos, se pusieron muy tristes porque venían a robarles el tesoro de Dios que estaba ahí, que no era otra cosa más que diezmo de ofrendas de la congregación, que sabían que era para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y narra el segunda de Macabeos, hermanos, que se pusieron a orar y que le empezaron a pedir Dios misericordia y Dios sobró. Cuando estas personas entraron al templo a saquear lo que estaba ahí, dice el versículo 25, se les presentó un caballo adentro del templo, hermanos. Imagínate la escena, dentro del templo. Se les presentó un caballo ricamente adornado y montado por un jinete terrible, que levantando los cascos delanteros, se lanzó con violencia contra Heliodoro. El jinete vestía una armadura de oro. ¿Quién sería, hermano? Pues el Hijo de Dios, hermano. En un caballo, me imagino, imponente, que le aventó las patas a las personas esas que querían saquear el tesoro, ¿no? Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y gran belleza, magníficamente vestidos. Se colocaron uno a cada lado de Heliodoro y sin parar lo azotaron descargando golpes sobre él. Heliodoro cayó inmediatamente a tierra sin ver absolutamente nada. Rápidamente lo levantaron y lo colocaron en una camilla. Y así Heliodoro, que con gran acompañamiento y con toda su guardia había entrado a la sala del tesoro, tuvieron que llevárselo a cuestas, incapaz ahora de valerse por sí mismo, mientras reconocía claramente el poder de Dios. Y el contexto más adelante nos habla que estaba agonizando, hermano. Y los ayudantes de él le dijeron al sacerdote, ten misericordia, le dice, pide a la gente que oren por él. Y nos cuenta la historia que el sacerdote ora por él. Esos dos mismos que azotaron vinieron, lo tocaron, lo sanaron y le dijeron que no lo vuelva a hacer porque ese dinero es del Señor. Y que predicara y hablara de lo que Dios había hecho. Y pum, desaparecieron esos dos ángeles. Entonces, hermanos, eso nos abre la mente para poder entender qué tan valioso es para Dios lo que nosotros depositamos ahí. Ahorita sabemos que eso atiende en nuestra pequeña congregación tal vez estas necesidades locales, pero en las mega iglesias, hermanos, eso debe apoyar a las viudas y a los pobres
y a las necesidades que hay de gente necesitada, hermano. Porque ese es el tesoro del Señor en la iglesia. Y lo cual ahora entendemos que es muy valioso, hermano, lo que está ahí. Vámonos al versículo 4 del capítulo 8. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. En otras palabras, Pablo conocía perfectamente que eran pobres y posiblemente Pablo les dijo, bueno, pues den lo que puedan, ¿no? No se preocupen, hermanos, Dios conoce el corazón, den lo que puedan. Pero los hermanos le rogaron a Pablo que querían dar, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. O sea, ellos querían dar. Posiblemente el apóstol Pablo hasta les dijo, ¿saben qué? No den. Aquí están muy pobres, los vamos a empobrecer más. No den. Y los hermanos dijeron, Pablo, danos la oportunidad de ser bendecidos, danos la oportunidad de dar, danos la oportunidad de tener el privilegio de participar en este servicio para los santos, hermanos. ¿Quién hace eso, hermanos? Pues una mente completamente renovada, ¿no? Y que entiende perfectamente cuál es su rol al servicio del Señor, ¿no? Eso pasaba en esos tiempos, hermanos, y ahorita si nos venimos a nuestro presente, pasan tantas cosas que hasta no deja de sorprendernos, ¿no? En cierta iglesia, hermanos, en El Salvador, bueno, el pastor hablaba sobre que ellos acostumbraban no poner nombres en los sobres, ¿no? Porque él enseñó a la iglesia a ser nobles y que no era necesario que pusieran fulano de tal, dio tanto. No era necesario, ¿no? Porque no llevaban un registro de quiénes daban, no querían hacerlo. Salvo las personas, hermanos, que hacían declaraciones de impuestos, que en ese país se permite deducir las ofrendas y los diezmos de los impuestos, hasta cierto monto, ¿no? Entonces, esos hermanos sí tienen que poner su nombre y cuánto dieron, para que la iglesia tenga, en Estados Unidos se hace esto también, ¿no? Para que la iglesia tenga un control de cuánto dieron, para al final dar una carta para Hacienda diciendo que los hermanos dieron tanto, y de ahí una proporción se descuente de sus impuestos, ¿no? Resulta que cambió la ley, hermanos, y entró en vigencia una ley que tiene que ver con el lavado de dinero. Y ahora todos los hermanos de las iglesias de El Salvador están obligados a poner en su sobre cómo se llaman y cuánto dan. Porque el gobierno quiere saber cuánto estaban recibiendo y de quiénes, pero específicamente para rastrear las grandes cantidades, ¿no? Pues lógicamente al gobierno no le interesa si damos poquito, si damos la parte proporcional de nuestro sueldo, ¿no? Querían identificar en qué iglesias posiblemente hubiera algún, no sé, lavador de dinero que a lo mejor pensando que a través de hacer grandes ofrendas iba a encontrar la gracia de Dios como muchos lo hacen, ¿no? Y los hermanos en la iglesia se empezaron a preocupar y dijeron, no, el pastor ya cayó en carnalidad. ¿Quiere saber cuánto doy cada semana para después saber que yo no me debo bajar de esa tarifa y tengo que dar eso? Para allá vamos, estamos mal. Y el pastor cansado de explicar, no, hermanos, es que el gobierno nos está exigiendo. Con mi iglesia yo tengo que hacer un informe, tantos congregantes, tantas personas ofrendan y esas son las cantidades que dan. Eso es por ley, hermanos. La ley nos obliga. Pues la iglesia no entendió, hermanos, y muchos de la iglesia se fueron porque pensaban que el pastor quería absorber su dinero, hermano. Y nosotros supimos por aquí en la ciudad que hace bastantes años, dentro también de esa mentalidad carnal que a veces le roba la mente a los líderes de la iglesia. Se llegó a dar el caso, hermanos, que hasta un ministro envió a un contador a investigar a cada uno de los hermanos a ver cuál era su ingreso. Porque algunos estaban dando, según su mentalidad, ¿no? Antes de impuestos y otros después de impuestos, ¿no? Todos tenemos un sueldo y sabemos que hay que pagar impuestos. Y la mentalidad de este hombre era que le estábamos robando a Dios porque le estábamos pagando después de impuestos, después de los impuestos que nos cobraba el gobierno. Entonces estábamos diezmando mal. Imagínate nada más, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios que todo eso ya es parte del pasado. Pero eso, hermanos, pasa en una mente carnal, una mente que solo está pensando en lo material. Versículo 5. Y como no lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir,
Los cristianos macedonios dieron más de lo que Pablo se estaba imaginando. Yo me imagino que hasta lo sorprendieron. Bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo que esta ofrenda fuera tan espectacular? Porque aquí Pablo se sorprendió. Yo no me lo esperaba. Dice. Bueno, pues no era la cantidad, efectivamente. Sabemos que vivían en pobreza extrema, sino más bien que fue la actitud del servicio con lo que lo hacían, el corazón con lo que ellos estaban dispuestos a dar más de lo que ellos tenían, hermano. Hace años, hermano, yo de joven, hace muchos años, asistí a una iglesia en Obregón, ¿no? Y tengo muy grabado que apenas estábamos empezando a aprender sobre la doctrina. Y, y ese tema del dinero siempre fue algo muy delicado porque había muchas cosas que ignorábamos. Recuerdo muy bien, hermanos, hablando ahora de la actitud de servicio a la que menciona Pablo aquí, que llegó una pareja muy necesitada de otra iglesia, ¿no? Y el pastor por alguna razón se tentó el corazón y les dio la voz y ellos hablaban que tenían necesidad de una cirugía para su hijo que no podían pagar, hermano. Y el pastor, pues, quiero entender que tocado por el Espíritu de Dios, se dirigió a la congregación y dijo, hermanos, vamos a darles una ofrenda de amor. Y no se me olvide, hermanos, cómo la congregación se levantó, hermanos, y hicieron fila, así, casi empujándose para darle dinero a los hermanos que tenían esa gran necesidad, hermano. Yo me imagino algo similar a esto, de lo que está diciendo Pablo en el versículo 5, ¿no? Que la gente se esforzaba con mucho ánimo para bendecir a los pobres de Jerusalén, ¿no? Y esa parejita, hermanos, yo me acuerdo la señora se puso a llorar, que ese era un milagro de parte de Dios definitivamente, ¿no? Eso que sucedió fue un milagro. Y supongo que de ahí pudieron pagar la cirugía de ese niño que tanto necesitaban, ¿no? Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Quién era Tito, hermanos? Bueno, pues era un acompañante de Pablo, era uno de sus brazos derechos en sus ministerios. Nosotros sabemos que cuando Pablo fue a predicar a Corinto por primera vez, se entera que las cosas andaban mal, regresa, no puede predicarlo como él quería, se vuelve a ir y manda a Tito con una carta, ¿no? Con la famosa carta severa, ¿no? Que tanto vimos, ¿no? Con todos los regaños que ya estudiamos. Y después de eso, aquí dice que nuevamente manda a Tito y le dice que termine la obra de gracia que era la ofrenda de los santos en Jerusalén. Es decir, cuando fue Tito la primera vez, pidió la ofrenda para los santos y después que regresó con la carta severa, nuevamente les recordó a los corintios que tenían que terminar esa obra que se les había encargado la primera vez que fue. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí resalta, hermanos, la palabra gracia, porque a nuestra mente, cuando hablamos de la palabra gracia, nosotros nos imaginamos que es el favor de Dios no merecido, es el concepto que tenemos y de repente pensamos, ¿qué tiene que ver gracia con las ofrendas, hermano? Como que no cuadra, ¿no? La gracia de Dios sobre el dinero, ¿cómo está eso? Como que nuestra mente cuadrada o carnal no entiende eso. Pero aquí Pablo se estaba refiriendo a otro tipo de gracia, solo que en el original se interpreta de otra manera. Dentro de esa gracia a la que Pablo está apelando a la iglesia de Macedonia, les dice que ellos son abundantes en la fe, o sea, en la confianza en Dios. Ellos son abundantes en la sana doctrina, en la palabra. Ellos son abundantes en ciencia, es decir, en cómo aplican la palabra de Dios. Y ellos son solícitos, es decir, son atentos a las necesidades que están pasando. Y finalmente que son abundantes en amor, es decir, tienen un amor muy fraternal, dice. Ustedes abundan en eso y le dice, ahora abunden en esta gracia. La palabra griega charis, hermanos, es la palabra de donde nace lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje como gracia. Y esa palabra griega charis tiene que ver como la gracia de Dios o como el favor inmerecido de Dios. Pero aquí la traducción que hacen los escritores en este versículo tiene que ver con una palabra
derivada de la palabra charis en el original, que tiene que ser charizomai o carisma. Y esa palabra charizomai, que es un derivado de la palabra charis, de gracia, tiene que ver con dar con gracia. Y aquí ya sí encaja, ¿no? Aquí ya queda bien. Y la otra palabra carisma, en nuestro lenguaje, tendría que ver con un regalo que se da con gracia. Así que Pablo está apelando a que los macedonios den con gracia o que den un regalo con mucha gracia para la iglesia de Jerusalén. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de su amor. Qué interesante, porque aquí él dice, yo no los estoy obligando. Es lo que dice aquí, yo no hablo como quien manda, es decir, yo no los estoy obligando, yo no los estoy forzando a que den, yo no soy autoritario. Pablo no los está obligando a que den, sino simplemente está apelando a la gracia de Dios que hay en ellos. Y aquí Pablo quiere dejar muy en claro que son dos cosas muy diferentes: el pagar los diezmos o las ofrendas y el ofrendar de manera voluntaria. Si nosotros vamos a pagar el 10%, hermano, esa es una imposición de lo que Pablo está hablando ahí. Yo no hablo como quien manda, yo no lo estoy obligando. Bueno, y eso es lo que se estaba y se está enseñando en muchas iglesias que no tienen este conocimiento que nos ha sido revelado a nosotros, hermano, que es la gracia de Dios, que es el carisma de dar de corazón, no el pagar la ofrenda o el pagar los diezmos. Si eso fuera, pues entonces el dar las ofrendas sería una obligación, como la obligación que tenemos de pagar impuestos. A eso se refiere esto. Si Pablo les estuviera ordenando, es eso, tienen que pagar las ofrendas, pero no, el apóstol recalca que todo eso es voluntario, hermanos, y que eso nace del corazón de nosotros, no se nos está obligando. Versículo 9. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, ahora aquí Pablo nos está haciendo otra referencia muy interesante y que algunos por ahí lo toman por otro camino. Evidentemente el Señor es dueño de todo, del oro y de la plata, ¿no? Y en este contexto nosotros entendemos que el Señor renunció a todas sus comodidades, a todos sus privilegios como hijo de Dios y se encarnó para hacerse pobre, por amor a nosotros, hermano. Y dice aquí que él siendo rico, por amor a nosotros, para que en nuestra pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Y dónde está mi mansión, hermano? Pues aquí dice que voy a ser enriquecido, ¿no? ¿Dónde están mis propiedades? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, eso pensaría una mente carnal, ¿no? Oye, pues si Cristo siendo rico se deshizo de todo aquello para dármelo a mí, pues ¿en dónde está mi carro último modelo, no? Pero no se refiere a eso, hermanos. Aquí más bien se refiere a que fuéramos enriquecidos espiritualmente, porque dice la Biblia que vamos a ser coherederos del heredero de lo que el Señor le va a dar. A esa riqueza se refiere, hermano, no a la riqueza material. Nosotros vamos a ser coherederos con Cristo de toda la riqueza que el Padre ya le dio a Él, hermanos. A eso se refiere. Pero claro, una mente transformada nunca va a comprender esto. No transformada, perdón. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. En otras palabras, los corintios ya tenían la instrucción de que se juntaron ofrenda. Y más adelante vamos a ver de cómo dice Pablo que de cada semana separaran algo de lo que ellos consideraban razonable y lo guardaran para la reunión del domingo y lo ofrendaran y estuviera ahí por un tiempo. En otras palabras, estaba acumulando la ofrenda pues de las distintas reuniones del culto para que después de un año viniera Tito y se los llevara a la iglesia, ¿no? De que ellos estaban ofrendando con amor y con gracia para los hermanos de Jerusalén. Y esto es una práctica, hermanos, que como iglesia debemos de tener. Nosotros, hermanos, como congregación hace un par de años, ¿no? Ante una gran necesidad de un hermano, de nuestro hermano Víctor. La iglesia, hermanos, en gracia,
estuvimos reuniendo como un año, pastor, más o menos, poquito menos, ¿no? Ofrendando, el pastor hacía la referencia, pues tenemos una necesidad de este hermano, vamos a apoyarlo con lo que podemos en nuestras fuerzas para comprar una prótesis al hermano Víctor. Y así estuvimos varios meses, ¿no? Varios meses hasta que se completó y un hermano puso la gran parte y se le pudo apoyar al hermano en gracia, que es a lo que se refiere aquí el apóstol, en gracia, para que él tuviera cumplida cubierta esa necesidad, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermano. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, los corintios tenían que terminar esta obra de seguir ofrendando de buena gana y tenían que terminar lo que habían empezado. Tenían que terminar de muy buena gana lo que ellos habían propuesto. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, Dios no está pidiendo, hermanos, que demos lo que no tenemos. Aunque los macedonios sí lo hicieron, dieron lo que no tenían. Bueno, porque eso fue un gran milagro de Dios, ¿verdad? Lo que estaba haciendo con ellos. Pero el Señor espera que demos conforme ahorita en nuestros tiempos de gracia. El Señor está esperando que demos lo que podemos. No está pidiendo ofrendas de fe de $1,000, como lo hacen en otras partes. No está pidiendo compromisos que sabemos que posiblemente no podemos cumplir porque también tenemos otras obligaciones. Tenemos que cumplir con nuestra casa, con nuestros pagos de impuestos, con nuestras necesidades en nuestro hogar, pagar la renta, no sé, el Infonavit tal vez, ese tipo de cosas. Y ese dinero no me pertenece, es una deuda que tengo que cubrir. Y ese dinero no lo puedo, no me lo puedo quitar para venir y a cumplir y ofrendarlo, porque ese tiene otro propósito y son dos cosas diferentes. Ahí también, hermanos, ha habido muchos abusos en nuestras congregaciones por el mal contexto de lo que estamos viendo ahorita. En algunas iglesias, hermanos, en las megas iglesias, como traían planes de construcción, planes de expandirse, de tener una iglesia muy grande, lo que hizo el pastor, convocó a la iglesia y les habló sobre la gran necesidad de tener una mega iglesia. Y qué bueno, ¿verdad? Dios quiere que nos expandemos, por supuesto, ¿no? Pero a nuestro paso y en nuestras posibilidades. Y lo que hicieron ellos fue ir al banco y crearon, no estoy muy seguro del término, creo que son fideicomisos. Es decir, se creó una especie de crédito en donde yo como congregante iba a ese banco, adquirí ese crédito, yo no había ese dinero, automáticamente se iba a la cuenta de la iglesia, mientras yo me quedaba con esa deuda y yo la tenía que pagar en ciertos plazos. Era como que yo adquirí un crédito, pero era para la iglesia, pues el dinero de ese crédito se iba a la iglesia y yo lo tenía que pagar. Eso lo hicieron en Colombia. Y de esa manera construyeron una mega iglesia, ¿no? Y de ahí se endeudó la congregación, hermano. Sabrá Dios cómo les habrá ido. Eso no está bien, hermano, delante de los ojos de Dios. Y esa gente que a eso le va a dar cuentas a Dios, hermanos. Y ahí el Señor le va a reclamar eso, porque están haciendo mal uso de su riqueza. Versículo 13. ¿Por qué no digo esto? Para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. En otras palabras, Pablo, no les estoy pidiendo que ofrenden para que ustedes sigan siendo más pobres y para hacer a los de Jerusalén tal vez más ricos. No se trata de eso. Pablo quiere enseñar que se trata de ser iguales. Si ustedes tienen, aquí no estamos refiriendo a los corintios, ¿no? Porque sabemos que los corintios tenían recursos. Y el apóstol resalta esto. Si ustedes tienen la manera de apoyar a la iglesia pobre que está pasando calamidad en Jerusalén, tenemos que hacerlo. Tiene que haber equidad en el cuerpo de Cristo. Así que entre nosotros, hermanos, si hay necesidad de algún hermano, tenemos que apoyarlo. Tenemos la obligación de apoyarlo. Versículo 14. Para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En otras palabras, estamos en una rueda de la fortuna. Ahorita ustedes están arriba, los hermanos de Jerusalén están abajo, pero posiblemente más adelante, si ustedes están abajo, los hermanos de Jerusalén los van a apoyar con una ofrenda de amor
así como ustedes están apoyándolos ahorita. Así que si Dios nos bendice, hermanos, y tenemos abundancia, tenemos que bendecir a los que no tienen, hermanos. Finalmente, el versículo 15 nos dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y esta es una referencia, hermanos, al libro de Éxodo con respecto a la instrucción que el Señor les dio para la recolección del maná. Acordémonos que caían como semillas de culantro, dice la Biblia. El culantro es algo similar al cilantro, son dos plantitas un poquito diferentes. Y de ahí se preparaba el alimento. Y la Biblia nos habla que los que recogían de más, o sea, los aborazados, los que escogían de más, igual se lo acababan, no les sobraba. Y los que recogían poquito les alcanzaba, no tenían necesidad de más. Pero los que tenían una actitud de ser aborazados con eso, les pasaba algo, no se les podría el alimento. Esto está en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y esto Pablo lo toma de referencia para que los corintios supieran que Dios no los iba a desamparar, que les iba a dar la justa medida que ellos necesitaban para vivir bien. Aunque ellos se despojaran tal vez de lo que tuvieran, Dios no iba a permitir que tuvieran escasez porque iba a suplir perfectamente su necesidad, hermano. Así es que, hermanos, después de estos últimos 15 versículos, que realmente es una introducción a lo que viene, donde se va a hablar mucho más a detalle sobre esto, nos abre en nuestra mente, ¿no? Y nos enseña, nos deja muy claro, hermanos, qué tan valioso es lo que nosotros aportamos para la expansión del reino del Señor, ¿no? Es muy valioso lo que nosotros damos. A veces nosotros, hermanos, no nos disponemos en nuestros hogares para ofrendar. Es decir, yo llego de último momento y digo, ay, me sobra este billetito del más viejo, agarro el más viejo y lo echo ahí, ¿no? O las moneditas más chiquitas, ¿no? Las de menos valor. Cuando en realidad, de acuerdo a los contextos que estamos estudiando aquí, debería ser lo primero que debemos tener en mente, ¿no? Porque sabemos que es algo muy valioso para Dios. Esto es algo material para nosotros tal vez, pero Dios no lo ve así. Dios ve el corazón con el que estamos ofrendando. El Señor ve la intención con la que estamos dando esto. Y el Señor sabe perfectamente que es para el mantenimiento de su casa y para el apoyo a los pobres en cierta medida, en lo que se puede, haber en una proporción. Así que, hermanos, con esto nosotros aprendemos que cuando demos, no hay una medida. Esa limitante la ponemos nosotros. La ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? No voy a dar más de lo que no puedo. No voy a dejar de cumplir con mis obligaciones por dar más. El Señor sabe qué es lo que debo de hacer y qué es lo que tengo que hacer. Él me da ese entendimiento de decidir, pues tampoco me va a juzgar si doy más o si doy menos. Estamos en la gracia. Lo importante es que demos, hermano, que demos, pero con la mentalidad de que sabemos hacia dónde va eso, cómo lo estamos haciendo, porque es lo que ve el Señor, el corazón con lo que estamos ofrendando. Así que, hermanos, oremos, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y vamos a pedirle su sabiduría para ofrendar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. No deja de sorprendernos todavía, Señor, tu palabra, que estudiamos y encontramos más cosas y más perlas y más perlas. Y seguimos aprendiendo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de ahora de entender cuán valioso, Señor, es para ti lo que nosotros ofrendamos, de cómo una parte de nuestro esfuerzo, una parte de nuestra vida se va en ese sobre y sabemos que es bien administrado, Señor. Te pedimos que tú bendigas, mi Dios, esta riqueza que tenemos aquí en este recipiente, Señor. Sabemos que es tuyo. Sabemos que de ahí, Señor, pueden salir milagros, de ahí se puede satisfacer la necesidad de las personas, de ahí sale para el mantenimiento de este lugar, para que estemos aquí escuchando tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tú nos sigas, Señor, abriendo los ojos para poder dar con libertad como lo hicieron los macedonios, para poder dar con amor, Señor, sin limitantes, para la gracia de tu casa, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que nos sigas bendiciendo, mi Dios, y que nos sigas proveyendo para dar aún más con gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.